Yo creía que vivía en un país donde, bueno, sí, alguna gente es deshonesta, pero mayormente era un país en serio. Y me desperté a que no, y esa plata era mi jubilación. Conexión Ganadera. La justicia imputó a Pablo Carrasco, Ana Yeudikov y Daniela Cabrera. Bueno, wow, ¿quién lo parió? Tenía ganas de decir eso, no puedo creer, somos una banda. Vos le tenías bastante confianza a Conexión Ganadera, por ejemplo. Total, pero aparte me estoy comiendo un garrón de costado. Yo creo que nadie en este país se hubiese imaginado que Gustavo Basso y Pablo Carrasco hubiesen tenido la capacidad de captar 400 millones de dólares. Esto es una inversión que el mínimo es $15.000. Tenemos muchos pequeños ahorristas de 15, de 50. Ese es nuestro promedio. Entonces hace que sea muy interesante para profesionales, para gente joven, para taxistas, para gente que... Entonces es muy accesible. Gente común que tenía sus ahorros optó por confiar en el país y optó por comprar ganado en función de un sistema de trazabilidad que le otorgaba confianza a los efectos de colaborar con el desarrollo de nuestro país. Nada, fue desolador, fue horrible, desolador. Pero andá ahí con ellos, yo lo conozco a Pablo Carrasco, es amigo mío, y Gustavo Basso es una roca, pesa 100 millones de dólares. Entonces cualquier estornudo vas a tener con qué agarrarse. Y la verdad es que todo esto nos deja boca abierta. Hay datos que son impactantes. 948.850 personas sufrieron durante el año pasado en nuestro país algún intento de estafa por internet. Les ofrecen inversiones con determinado nivel de rentabilidad, entonces le ofrecen una rentabilidad mucho mayor de la que cualquier institución financiera puede ofrecer, pero siempre tengo que responder en forma rápida, en forma inmediata. La otra cosa es por la negativa, el sentido de urgencia, es decir, si no responde inmediatamente, le vamos a bloquear su usuario, le vamos a bloquear sus cuentas, responda en forma inmediata. ¿No? Hoy ya son el tercer delito más denunciado, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros hemos empezado ahora a darle a las autoridades dan lugar necesariamente a una política más informada, más focalizada y a tratar nuevos temas. Lo que más ha crecido son las estafas. Uruguay sufrió un ciberdelito cada 30 minutos. Estafas. De eso vamos a estar hablando. La mayor estafa privada de la historia, me corregían ahora durante el informe. Nuestro productorazo, que es Enzo Dinolfi. Y ya recibimos a Juan Pablo Decia, abogado. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, un enorme placer acompañarlos. Bien. Sabemos que el partido no te tiene nervioso. Bueno, más o menos. Bien. Soy del otro lado, pero sufro por Tenemos a Juli también, que está ahí atenta. Un poco la idea ya lo hablamos en la previa. Juan Pablo, nos estabas comentando que vos fuiste de los primeros el primer en realidad abogado que plantea denuncia contra Pablo Carrasco, uno de los propietarios de Conexión Ganadera, y también para los fondos previos, fondos ganaderos también que cayeron previamente. Capaz una breve introducción nomás. Obviamente el nombre de Conexión Ganadera ha estado en los medios hace ya varios meses. La cuestión judicial arranca en enero con esta denuncia. Conexión Ganadera era una empresa que tenía 25 años, operada desde el 99. Básicamente lo que hacía era captaba fondos de inversores y buscaba hacer un nexo con productores rurales. El inversor ponía su dinero y lo que hacía Conexión Ganadera era comprar ese dinero en vacas, después llevarlo, digamos, a un lugar de un establecimiento rural para que la vaca engorde. Después, cuando la vaca cumplía su proceso, se vendía un valor más grande y de ahí salía una ganancia que iba para este inversor que ponía la plata. En general, en el agro la gente plantea que la rentabilidad del negocio está en torno a un 5%. ¿Cuánto ofrecía Pablo Conexión Ganadera empezó ofreciendo 20% anual en dólares, lo cual es algo muy poco como que probable. Se encuentra en muy pocos lugares. Terminó ofreciendo entre 7 y 11%. Esto fue cambiando. Mi pregunta era esta: en función de todo lo que vos has investigado y te has metido en el tema, ¿Conexión Ganadera desde el inicio fue una estafa y un esquema Ponzi? ¿Hubo un momento que el negocio, entre comillas, funcionó y después se fue de las manos, por decirlo de alguna manera, y pasó a ser una estafa? A ver, es un enigma. Cuando Conexión Ganadera empezó con este esquema Ponzi. Naturalmente que este negocio o esta forma de estafa piramidal requiere de que haya un viso de realidad atrás del negocio y que se compren
animales, en este caso era un negocio que se presentaba como ganadero para generar la atracción en el ahorro público para que se invierta en el negocio. Naturalmente que llegó un momento en donde se tuvo que tomar la decisión por las altas rentas que se pagaban de decir, bueno, seguimos o cerramos la cortina acá y devolvemos lo que tenemos para que el daño no sea mayor. Bueno, esa decisión no se tomó, se siguió captando ahorro, pagando tasas muy altas y eso es la base de lo que es el esquema Ponzi. Es decir, con las inversiones que iban ingresando a la empresa, se iban pagando las rentas de los inversores más antiguos. Los esquemas Ponzi requieren de dos variables para funcionar. Requieren que los que están adentro de la empresa como inversores, cuando le vencen sus contratos, no se vayan, es decir, que recapitalicen, reinviertan su inversión, no solamente el capital, sino los intereses que generaron, y que desde afuera se siga viendo como una oportunidad el entrar a ese negocio. Y ahí atrás de esas dos máximas que acabo de señalar está también la apariencia que generaba Conexión Ganadera de una empresa solvente, con un aparato comunicacional muy fuerte atrás. Una reputación, en algún sentido. Reputación, ¿no? Que estaba dada por diversos factores, también ellos mismos, el hecho de siempre al inversor que quería entrar decirle que había lista de espera, que no era el momento para entrar, eso generaba un boca a boca de que el negocio era confiable, al punto que no me quieren tomar la inversión porque no hay lugar para ahora el arranque, no hay lugar en los campos. No están desesperados por plata, está claro, gente del negocio le da una cosa que hablábamos ahora al arranque antes de que entraras vos, Juan Pablo, era mucho esto de la manipulación que hay detrás de una estafa, ¿no? La manipulación, lo actoral también, lo de convencer al otro de que tiene que poner la plata ahí, en este caso de Conexión Ganadera, ¿no? Sin duda. La publicidad, como decía, además la publicidad era muy fuerte, el negocio más seguro del mundo, era el eslogan de Conexión Ganadera, engordá tus ahorros. En un país ganadero. País ganadero, exactamente. Entonces ya ahí partían con una ventaja. El negocio del ganado, digo, es la marca país, y no había nada que hiciera pensar de que eso no iba a funcionar. A lo sumo se empataría, pero nadie se representó lo que finalmente ocurrió. Decía que estas empresas necesitan, obviamente, comprar ganado para generar esa fachada y generar que vengan nuevos inversores. Conexión Ganadera tenía 4 modelos de negocio. Un modelo que era la compra de terneros, que pagaba un 8% anual, y después estaba el engorde, que también pagaba en el entorno del 8%, y el pool ganadero y el otro, no me acuerdo bien cuál era el nombre, pero que implicaban, en teoría, la compra de ganado en favor del inversor, con un DICOSE asociado al inversor, con... ¿Qué es un DICOSE? Un DICOSE es la abreviación de la Dirección de Contralor de Semovientes. Ajá. La trazabilidad de la vaca. La trazabilidad de la vaca. Claro. Bonistas y pulistas. No me salía ahora, me acordé. Los que tenían bono y pool ganadero, cuando hacían el contrato, se le asociaban. Ponían $100.000, esos $100.000 le correspondían 100 vacas. Esas 100 vacas tenían un número de caravana, se registraban en el DICOSE del inversor, y el inversor podía de alguna manera seguir la trazabilidad de sus animales. Tengo el número de caravana del ganado que tengo a través de Conexión Controlar Ganadera. Que efectivamente ese ganado se compre, y cualquier movimiento lo podía ver a través de la consulta en el SNI, que es el Sistema Nacional de Información Ganadera. Pero eso, lo que ve el inversor ahí son caravanas. Claro, o sea, no la vaca. No las vacas. Entonces, hemos ya descubierto que con el tema caravana se han hecho dibujos de todo tipo. Había más caravanas que vacas. Más caravanas que vacas. Con las mismas caravanas se iban asociando diferentes lotes de animales. En un allanamiento que se hizo en el escritorio de Conexión Ganadera en Mercedes, se encontraron algo así como 5.000 y pico de caravanas en un cajón, en una caja, que eran caravanas que estaban correspondían asociadas a supuestamente ganado. A inversores, y de alguna manera eso fue mostrando de que de lo que recibía Conexión Ganadera, y hay un patrón común ahí, porque yo
participé en el Fondo Ganadero Larrarte, y otra vez también de las denuncias penales que en su momento hice, en el proceso concursal, lo mismo en República Ganadera y en Conexión Ganadera. El porcentaje de compra efectiva de ganado en función de la inversión que recibían no superaba el 10 o el 12%, claro, que son los números que hoy estamos teniendo. En Larrarte, que ya se presentó el inventario es decir, el activo que tiene la empresa versus el pasivo, es decir, el pasivo son las inversiones que tomó la empresa, y en República Ganadera se conoció hoy. En Larrarte había 14 millones de dólares de pasivo, es decir, de inversiones que tomaron, y activos, es decir, animales, por 1.400.000. El 10% clavado. Básicamente el 10% es la fachada del negocio para que el resto vea que eso existe. Exacto. Y se toma dinero por un 100. Exacto, exactamente. En República Ganadera, hoy se conocieron los números, 98 millones de dólares de pasivo, de inversiones, 98 millones de dólares, y activos por 13 millones de dólares. Un montón, claro. El patrón es más o menos el mismo. Exactamente. Sí. Dentro de esos activos, no solamente, bueno, ahí están los animales, sino que hay bienes, claro, muebles e inmuebles que engrosan un poco el activo, pero lo que son los animales no llega a ser el 10% de las inversiones que la empresa tomó. Y en Conexión Ganadera, para seguir con el hilo, para terminar, si bien no está presentado el inventario, lo va a hacer el síndico, ahora le dieron una prórroga de 60 días, hoy los números que se están manejando, ya hay más de 345 millones de dólares verificados. Pese a que Barrera en la audiencia el 17 de julio dijo, con bombos y platillos, siguiendo lo que le dijo Carrasco, que es un mentiroso compulsivo, un psicópata, tipo un estafador con todas las letras, de que no iba a superar ese pasivo de los 250 millones de dólares. Bueno, en menos de un mes ya podemos confirmar que Barrera le erró por 100 millones de dólares. Y no es algo, contra Barrera, sino que es muy irresponsable hablar con esa ligereza cuando atrás de esas inversiones hay gente que puso los ahorros de toda su vida, hay sueños que se frustraron, hay enfermedades, tratamientos que no pueden ser cubiertos porque se contaba con un dinero que hoy no se tiene. Entonces, hay que también ver ese componente humano que hay atrás de la estafa y que hay atrás de toda esta cuestión de los fondos ganaderos. Hay algo que quería preguntarte, que me genera curiosidad y que quizás es por cosas que no termino de entender, que es ¿por qué empiezan a caer todos juntos? ¿Por qué se da como esta carambola de todos los fondos ganaderos cayendo más o menos en la misma fecha, este efecto dominó? Cuando caen los bancos. Esto lo que desnudó el caso Larrarte es que no eran negocios ganaderos, claro, sino que eran negocios financieros disfrazados de negocios ganaderos. Bueno, ¿por qué se empiezan a destapar todo esto? Es por el efecto dominó. Es el efecto dominó, pero el efecto, en algún momento iba a pasar. Claro. O sea, sí, claro. Bastante duraron. Exacto. ¿Por qué pasó como una corrida, ¿no? Y tiene un sentido. Yo veo en la tele, yo soy inversor de Conexión Ganadera, veo en la tele que cayó Grupo Larrarte, que se dedica a lo mismo. ¿Qué pasará acá? No, voy a averiguar. Claro, voy y empiezo a averiguar. Exactamente eso que decís fue lo que pasó. Claro. Larrarte, esto empezó en agosto del año pasado. Sí. Yo hice la primera denuncia el 19 de agosto, 2 clientes míos que habían puesto entre los dos $250.000, que tenían por contrato un DICOSE, que en teoría tenía la descripción de los animales, la categoría, la raza, Aberdeen Angus, el peso, todo, y no tenían un solo animal comprado cuando fueron a... ¿Pero cómo se dieron cuenta ellos? Claro. Cuando consultaron en el DICOSE, cuando se les venció el contrato y ellos dijeron no vamos a recapitalizar. Dame la plata. No se la dieron y ahí empezaron obviamente a sospechar y empezaron a averiguar y empezaron a ver ellos y otros clientes que estaban en la misma situación, que el ganado que debía estar en el DICOSE ni siquiera estaba. En el caso de Jairo Larrarte era algo hasta obsceno, porque no reparaba ni siquiera en hacer la triquiñuela de asociarle ganado a los DICOSE y los inversores. Bueno, los gastos que tenía Jairo Larrarte en su estancia y eso, y las inversiones que tenía hechas en donde vivía, en Rivera, ¿era, no? Sí, en Rivera, sí. En Rivera era también muy claro, obscena. Una vida muy... y que eso se repite en todos excéntrica, gastos, o sea... suntuosos de todo tipo. Y también es parte se repite en todos, en realidad. Y es parte un poco de la pantalla, exacto, se tiene que generar. De la pantalla, exactamente, una persona exitosa que en el invierno cambiaba de hemisferio, y se mostraba en Ibiza, en Formentera, donde frecuentaba mucho, en un yate. Bueno, eso era la plata de los inversores, porque en el caso de Larrarte, ahora tenemos una reunión con el fiscal el viernes,
se han hecho todos los esfuerzos a través de la CENACLAF y la UIAF y ahora se libró una alerta plateada en un plan piloto de Interpol, donde hay 52 países asociados para que informe Interpol sobre bienes que puedan existir en el exterior, cuentas, activos virtuales, y no viene apareciendo nada. El tipo se la quemó. Lo que llegaba se la quemaba. Se la quemaba. Y también tenía algunos delirios, como la instalación de un laboratorio, exactamente, de genética, de mejoramiento de ovinos. Que bueno, eso fracasó y hoy no vale prácticamente nada. El mismo delirio que tuvo Pablo Carrasco, que lo dice la propia mujer. A eso apuntaba, el perfil de estas personas. Ahí va. ¿Cómo los definiría? Ya dijiste, Pablo Carrasco era un psicópata. Pero ve factores en común entre todos ellos. Claro, para que se entienda, por la falta de empatía. Claro. Por definición, la psicopatía parte de eso, de no ponerse en el lugar del otro, de mentirle en la cara a una persona que también puede ser una persona familiar, porque ha dejado gente adentro de su círculo más íntimo, amigos, asesores que trabajaron con él, que no lo pueden creer. Vos lo tendrás más claro, el primer Zoom, aquel que hace cuando salta toda la cuestión, medio un poco ofendido porque se estuviera planteando de que podía haber una estafa detrás de Conexión Ganadera, cuando ya cualquier persona conociendo esa interna, sabía que el castillo de naipes ya se había derrumbado hace rato. Se había derrumbado, y él dijo que no tenía un problema económico, sino que tenía un problema moral. Y financiero, que no era claro. Exacto, y que iba a dejar que el la plata iba a aparecer. Nada de eso ocurrió, al contrario, hizo todos los esfuerzos él y todo su círculo para salir lo mejor parado posible. Ahora, eso que decía Mati, los puntos en común entre quienes realizan estas estafas, ¿no? Entre los autores de las estafas. Sí, no, y antes de eso, ¿cuánta gente? O sea, dos preguntas tengo. Sí. Esto de que hubiera varias modalidades muy parecidas, ¿era porque varias personas distintas sin conexión vieron la oportunidad y aprovecharon ese negocio? ¿O había se estaban alertando de esto? Connivencia. Claro, esa primera. Y segunda, dentro de cada empresa, ¿cuántas personas había que sabían de esa operativa? Porque me imagino que esto que tú comentabas, cuando la estafa es un poco más compleja, requiere más personas involucradas. Entonces, ¿cuántas personas había involucradas en estas estafas en cada una de estas empresas? Está buena la pregunta, porque es hoy lo que más preocupado me tiene, en cuanto a que en el caso de Larrarte solamente se formalizó Jairo Larrarte, cuando hay evidencia de sobra en la carpeta que da cuenta de que el círculo más íntimo de él, su pareja y socio, Marco Ledesma, el contador que trabajaba en la empresa, Rafael Vincia, la abogada, la Torres, lo digo con nombre y apellido porque tengo la certeza de que estaban involucrados en la maniobra y tienen que ser formalizados y tienen que ser penados, imputados y condenados, porque son personas que claramente estaban metidos de lleno en la maniobra y que hicieron posible esa maniobra. Partícipes necesarios, ¿no? No sé si, claro. Totalmente, mínimo encubrimiento. Claro. Que con el accionar de ellos hacen posible que se pueda ejecutar el delito. Que no hablamos, no sé, pienso de Conexión Ganadera, con el telefonista que atendía en la empresa, sino gente que tenía claras las cuentas, que sabía la operativa. Todos los encargados de la trazabilidad. Claro. No me acuerdo el nombre de la chica, pero que era la que cargaba, la que subía y bajaba las caravanas del ganado que se le asociaba a los inversores. En el caso de Conexión Ganadera, los mandos medios, el gerente general, el señor Bartol, claramente estaba metido de lleno en todo lo que pasó. Y sin embargo no fue formalizado, ni siquiera hay una medida cautelar sobre él. Después tenés a Diego Quiroga en Florida, que también estaba de lleno involucrado en la maniobra. Y después, bueno, están las personas que recibieron los bienes, ¿tá? Porque parte de lo que se denunció y que debió ser de alguna manera atendido por el fiscal y debió integrar el pedido de formalización, está lo que es la insolvencia societaria fraudulenta, es decir, cuando uno va insolventando la sociedad, ¿no? Y va desviando los dineros de la empresa a cuentas de tercero para beneficiar a tercero, claro, o a su propio beneficio. Y acá está claro, digo, porque de la carpeta surge que se compraron campos, que se compraron
inmuebles urbanos y rurales a nombre de los hijos de los respectivos matrimonios, Basso Cabral, Yudicov Carrasco, con plata, con letras de cambio contra cuentas de Conexión Ganadera y Hernandarias. Eso es lavado de activos, o sea, no hay vuelta, o sea, es conversión o transferencia, o posesión y tenencia. Conversión y transferencia para quien lo ejecuta y posesión y tenencia para quien lo recibe, con penas que oscilan entre los 2 y los 15 años. Y solamente hubo una formalización respecto de Carrasco, bajo el argumento del fiscal, que no comparto en lo más mínimo, de que Carrasco era el que firmaba las letras. Ahora, Yudicov, la mujer de Carrasco, era la que firmaba los boletos de reserva de la compra de esos inmuebles y después decía, bueno, vamos a escriturarlo a nombre de fulanito. Ese fulanito era uno de sus hijos. Claro. Entonces, ahí, los hijos que son mayores de edad, no son ningunos incapaces, todos jóvenes de entre 25 y 30 y pocos años, que tienen patrimonios que superan los 2 millones de dólares en algunos casos, tienen que ser investigados, formalizados, y después, bueno, en el proceso penal demostrar que no conocían el origen de los fondos respecto a los cuales se compraron esos inmuebles a su nombre, o que tienen medios de vida suficientes, empleos, profesiones, ¿no?, que puedan justificar el origen lícito de esas compras, cosa que no va a suceder. Y la ley de lavado de activos así lo determina, porque invierte la carga de la prueba. La ley de lavado de activos... Vos tenés que probarlo. Vos tenés que probar el origen lícito, claro, y no lo van a poder hacer. Pero mal van a poder hacerlo si el fiscal ni siquiera lo formaliza. Y en ese caso la justicia, o sea, tomó una decisión que es vamos a ir por Carrasco, en este caso la viuda de Basso y la esposa de Carrasco, y después vemos tanto los familiares como los que tenían más cargos operativos y decisiones en la empresa. O sea, ¿hay algo que se explicitó eso o el fiscal? O sea, ¿hay riesgo de que por la estafa de Conexión Ganadera terminen estos 3 imputaciones que hubo? Y yo tengo... me voy a reservar el beneficio de la duda, porque a mí me dejó un sabor muy amargo y a poco lo que fue la formalización de Yudicov, Cabral y Basso. Debieron imputarle asociación para delinquir, de pura cuestión lógica. El fiscal mismo dice en la formalización que los 3 formaban parte de un conjunto económico, que los 3 formaban parte de la dirección y de la gestión de la empresa, que cada uno desde su rol contribuyó para que esto fuera lo que es. Ahora, ¿es dable pensar o razonable pensar que esas acciones de estafa que se les imputó eran consumadas de forma aislada, con abstracción uno de lo que hacía el otro? No, claramente están conectadas o se están vinculadas, y eso implica un fenómeno asociativo. Y ese fenómeno asociativo determinaba la obligación para el fiscal de imputar también asociación para delinquir, cosa que no hizo. No hizo tampoco, no imputó tampoco insolvencia societaria fraudulenta, cuando la propia Senaclaf le dice al fiscal, la Senaclaf, la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado y Financiamiento del Terrorismo, para quien no lo sabe, le dice que hay indicios fuertes de que vaciaron la empresa, que pese a que las rentas habían bajado a niveles muy críticos, que no había disponibilidad de activos, priorizaron la distribución de utilidades, erosionando los recursos de la empresa, lo que presume una insolvencia deliberada. O sea, se aseguraron su plata, sacaron la plata, eso es una... Exactamente, fue lo que hicieron. En lo judicial, perdón, no más para aclarar, están los 13 que mencionamos, están imputados, que básicamente se están en prisión domiciliaria en el caso de las 2 mujeres. Eso es me gustaría hacerte un comentario. Bien, nomás están a la espera del juicio, se hace eso. Si querés, comentame eso. Y la otra pregunta es, ¿a qué penas se exponen en función de esto que decías, de los delitos que imputaron? ¿Cuánto sería el máximo que podrían pasar en prisión, por ejemplo, Pablo Carrasco? Bueno, Pablo Carrasco fue imputado por delitos de estafa y de lavado de activos. Estafa tiene un máximo de 4 años y lavado de activos entre 2 y 15. En este país no hay acumulación de pena, significa que se aplica la pena mayor, el guarismo de la pena mayor, y puede ser aumentada desde la mitad hasta 2/3 si hubo reiteración delictual. O sea que en el peor de los escenarios para Carrasco podría caerle una condena de 15 años por el lavado, aumentada por la mitad por el delito anterior de estafa, que podría ir hasta 22 años. Cosa que no va a suceder. Si le dan 10 años, es mucho, capaz. Es mucho. Y las 2 señoras se ponen a una pena máxima de 4 años, que es el delito de estafa, que va de 6 meses a 4 años. Pero lo interesante de esto es que con la medida cautelar que pidió el fiscal, que se está cumpliendo en el caso de Cabral en Punta del Este, en un apartamento que se compró con dinero de los inversores, que está embargado,
lo cual implicaría que ella esté consumando un delito de lavado también, porque está utilizando un bien que es producto del lavado, de una actividad ilícita precedente. Esa pena que le va a caer a Cabral por el delito de estafa, se le va a descontar la preventiva sufrida. O sea que ella hoy está cumpliendo su condena en Punta del Este, en un apartamento, con todos los lujos. Ya está descontando. Ya está descontando. Entonces, yo estoy pensando, y lo he hablado con otros colegas, decirle al fiscal, ¿sabe qué, doctor? Levántele la prisión domiciliaria, siga adelante con el juicio y que después cumple la condena en la unidad 5. Claro. Y no es el inmueble donde hoy está cumpliendo pena, está descontando, digamos, no es un mueble sospechado también hay lavado de activos. Claro, de hecho está embargado ese bien. Claro. Es un bien que estaba a nombre de Gustavo Basso y está embargado porque pesa sobre ese bien una sospecha muy fuerte de que fue adquirido con dinero ilícito o con dinero dinero que era de los inversores y para comprar animales y que se desvió para la compra de este apartamento como se desviaron otros tantos. Claro, por eso es la ironía también de dónde está cumpliendo es una ironía, exactamente, es una burla sí. Lisa y llana. Es una provocación, diría, es en una algún sentido, a lo magnificado. Y el sistema de justicia no debería permitirlo. Si bien Cabral puede fijar domicilio donde ella quiere, esto no debió ocurrir. Y ahora, sabiendo de que está allí, el fiscal debería o bien ampliar la formalización imputándole lavado de activos y mandándola a cumplir prisión preventiva a la unidad 5 de cárcel de mujeres, o lisa y llanamente decir, bueno, no hay riesgos procesales acá, que quede en libertad ambulatoria como es la regla en el nuevo proceso penal, y que después cuando le caiga la condena la cumpla íntegramente en la cárcel y no pueda descontar pena domiciliaria en un apartamento de las características de donde está. Sí, yo tengo 3 preguntas. Sí. Esto está prohibido por nuestra facultad, nosotros no podemos hacer 3 preguntas en una. No, y vos usás las ventanas, como los cambios en el fútbol. Sí, pero bueno, me voy a tomar determinadas libertades por la hora que es y porque estoy muy nerviosa por el partido. La primera que te quería hacer es en qué momento arrancan esas desviaciones o esos traslados de bienes y de fondos. ¿En qué momento arrancan concretamente en el caso de Conexión Ganadera? Y en el caso de Conexión Ganadera, esto arrancó, yo diría, en los últimos 10 años. Bien. En los últimos 10 años. En el caso de Larrarte, desde el inicio. Larrarte es un sanguinario. Está. Y en el caso de República Ganadera, yo diría que también. Porque hoy los números que tenemos de República son realmente impactan. Que fue así desde el inicio. Sí, impactan. La actitud que ha tenido República Ganadera a nivel concursal desnudó una animosidad muy clara de embarrar la cancha, de seguir defraudando a quienes habían confiado en la empresa, adulteraron activos, falsearon declaraciones juradas. La declaración jurada, para que tengan una idea, del 2024 da la pauta de que había algo así como 60.000 animales y en diciembre cuando piden el concurso y el síndico después toma posesión, digamos, de la dirección de la empresa, había 20.000, o sea, desaparecieron 40.000 animales. Con el rol del síndico es muy difícil que se le pueda devolver la plata, ¿no? Claro, porque ahora que hablamos de cómo se vaciaban estas empresas, el rol del síndico, que tiene potestad para vender los activos de la empresa, para liquidarla, en realidad, para devolverle la plata a los inversores, no va a alcanzar. No va a alcanzar, claramente. Claramente no va a alcanzar. Hoy el escenario, las perspectivas de cobro... Te estafaron. Las perspectivas de cobro no superan. En el caso de República, el 10%, en el caso de Larrarte están en el orden del 10% y puede ser menos. Estamos viendo qué podemos pescar en el exterior con estos oficios, no, en realidad con la alerta plateada de Interpol y también con actuaciones que se están haciendo a nivel de Senaclaf y diferentes convenios internacionales que tiene Senaclaf con entidades que hacen las veces Senaclaf en el exterior, pero a lo sumo se podrá engrosar en 2, 3, 4 millones de dólares y en el número de inversores que hay no es algo que mueva sustancialmente la aguja. Se cumple lo del 10% que decíamos antes, más o menos. Exacto. Bueno, y no, porque tiene que ver justo. Te quedaban 2. Sí, pero todo tiene que ver con esto que no estamos hablando. Estafa, porque no era tan estafa, me sirvió mucho tu pregunta, la verdad. Porque yo pensaba, ¿no? Vos hablabas y calificabas de burla esto que está sucediendo en términos de lo que se está permitiendo en términos judiciales
o lo que el Estado uruguayo de alguna manera está permitiendo que suceda en este proceso judicial que, según tú mencionás, hay evidencia ya constatada de determinados actos que no deberían estar en este momento manejándose de esa manera. Entonces, yo conecto mis dos preguntas, ¿no? Que una era si esto es una situación particular, si vos lo que tenés es una observación particular sobre algo que vos observás como un mal manejo de esta situación, o si es una situación general que tiene que ver con esto que veníamos hablando antes, es una pregunta, de la baja percepción de riesgo y cómo eso también influye a las condenas, a la legislación, a la percepción social en general. Y después mi otra pregunta es... ¿sirve la cárcel, no? Porque estábamos hablando de esto del número de las penas, la cantidad de años. ¿No debería haber alguna medida que sea reparadora, teniendo en cuenta de lo que estábamos hablando recién, de que la posibilidad de recuperar el dinero de las inversiones está en el entorno del 10%? A ver, hay varias cosas muy interesantes en tus dos preguntas. La percepción del riesgo con esto, lejos de minimizarse, se minimiza la percepción del riesgo con la falta de respuesta del sistema penal. Y en los delitos económicos eso es una constante y eso es lo que ha determinado que los delitos económicos hayan subido a niveles realmente preocupantes, particularmente las estafas, según los últimos números que presentó el Ministerio del Interior. Que no haya respuesta oportuna del sistema penal hace que la gente que está pensando en llevar adelante un delito económico siga adelante con su designio. ¿Por qué? Porque ve que las cosas se pueden ir manejando. 400 millones de dólares en el caso de Conexión Ganadera. Hay 3 formalizados, 2 de ellos prisión domiciliaria. Que es negocio, claro. Es negocio. 10 años preso, mis hijos con millones. Pero ni cerca. De una estafa millonaria, claro. República Ganadera, 90 millones de dólares y no están ni siquiera formalizados después de 9 meses. Se hizo la denuncia hace 9 meses. Entonces, eso yo creo que lo que hace es atentar contra la percepción del riesgo. O sea, la percepción del riesgo, lejos de aumentar, o sea, disminuye. Y lo de la cárcel que planteabas, yo creo que en el contexto social y en los estratos sociales donde se dan estas estafas, la cárcel opera como un factor disuasivo. Yeah. Quizás no puede, esto lo estoy pensando mientras en otros contextos socioeconómicos, la cárcel ya parte de algo que puede ser un destino o una consecuencia de un modo de vida, que muchas veces ese modo de vida está determinado por un estado de necesidad y no por elección. Acá hay un modo de vida que es una elección, ¿no? Porque gente teniendo profesiones, teniendo todas las herramientas para poder subsistir bien y dar un buen pasar a su familia y demás, eligen estafar. Y esas personas, yo creo que la cárcel, la prisión efectiva, el ir al CONCAR, al penal de libertad, la cárcel de las mujeres en la unidad 5, en el caso de las mujeres, es algo que juega y mucho en el factor psicológico. Entonces, mientras el sistema penal no dé esa señal, esto va a seguir aumentando. Sobre todo pienso por la parte del perfil de los estafadores, que son gente de clase alta, por decirlo de alguna manera. Claro. Y es el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico. La última, pero un poco planteando todo esto que vos decías, tu conocimiento en general de la materia penal. Hay por la vuelta varios más, Pablo Carrascos y otras conexiones ganaderas, sacando la cuestión de los fondos ganaderos, pero estafas de magnitud, digamos, que están transcurriendo. A ver, cayó otro fondo ganadero hace muy poco, Berruti, que es un esquema idéntico al de Conexión Ganadera, al de República y al de la Rarte. Todos hacían lo mismo. Un poco más sofisticado porque ahí Berruti lo que hacía con los inversores, los hacía entrar en la sociedad. Él creó sociedades anónimas conexas a Berruti y Argenti, que era la sociedad madre, Oro Rojo, Sociedad Anónima y Reina Vaca, y lo que hacía era el inversor que ponía $100.000, le daba acciones que eran representativas de esa inversión y lo hacía partícipe, digamos, del negocio. Entonces ahí se complica un poco la cuestión, tanto concursal como la cuestión penal. Hay también inversores que entraban en el modelo de capitalización de ganado, que era lo que tú explicabas al inicio. O sea, ponían plata, se compraban vacas, se engordaban y se daba una renta. Esas vacas no se compraban y había una calecita financiera. Ojalá que no. Ojalá que los otros fondos,
porque hay otros fondos que son muy serios, que vienen trabajando con, obviamente, una situación de crisis, vienen administrando una crisis grande en el sector porque se perdió la confianza. Claro. Ojalá que puedan salir a flote, que no terminen como terminaron estos 4 fondos. En el rubro inmobiliario hubo un run, no más que eso, de que algunas empresas fuertes del sector estaban también tecleando. Ojalá que quede en eso, y que esto no se replique en otras áreas de la economía de nuestro país, porque hace mucho mal a la imagen país, ni que hablar, y a una sociedad como la nuestra, en donde es importante que el ahorro público se pueda verter en industrias nacionales, que quede acá en el país y no se vaya para afuera. Todo esto que está pasando atenta contra eso, y sería bueno que esto nos sirva a todos de experiencia, que el sistema judicial esté a la altura y rápidamente de una señal que no solamente los inversores están esperando, sino que la sociedad en su conjunto está esperando una señal que por el momento no llegó. Bien, Juan Pablo decía, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, República Ganadera y de Grupo Larrarte también. Y ahora de Berruti. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bien, nosotros hacemos un pequeño corte y ya venimos para el cierre.